Hola amigos, ¿alguno de ustedes sabe quién descubrió la estructura de Lewis y para qué sirve? A la brevedad mi compañero Kevin Mendoza y yo, su servidora Medina Álvarez, les vamos a explicar. Para iniciar, sabemos que la estructura de Lewis es una forma de mostrar los electrones de la capa exterior de un átomo. Esta representación consiste en colocar el símbolo del elemento de la tabla periódica y marcar a su alrededor puntos o asteriscos para indicar los electrones externos que contiene. Continuando con los ejemplos, podemos observar que en la tabla periódica está indicado el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el berilio, el magnesio, el calcio, la plata, boro, aluminio, galio y indio. Por lo que podemos observar en la tabla periódica, el hidrógeno, el litio, el sodio y el potasio solo contienen un electrón, por lo que ponemos un puntito o un asterisco al lado de ellos. El caso contrario del berilio, el magnesio, el calcio y la plata es que contienen dos electrones, por lo que podemos poner dos puntitos o asteriscos. En este caso ponemos asteriscos para comprobar que es lo mismo. Continuamos con el boro, el aluminio, el galio y el indio. Observamos que en la tabla periódica nos indican que contienen 3 electrones los 4. Esto significa que tenemos que poner 3 electrones alrededor del símbolo, pero no podemos poner como regla general 3 electrones al lado de cada símbolo. Entonces tenemos que dividir 2 electrones de un lado y uno del otro. Aplicando lo mismo, podemos observar en la siguiente imagen cómo deben de quedar realizados ejercicios. En 1916, el químico Gilbert Newton Lewis ideó este modelo para explicar cómo los átomos podían formar los enlaces químicos a través de los electrones de valencia. Los electrones de valencia son electrones de un átomo que pueden compartirse o transferirse a otro átomo. Estos se encuentran en el último nivel de energía o capa de valencia y son los encargados de formar los enlaces químicos. Regla del octeto. ¿Por qué es esencial para la estructura de Lewis? Un hecho interesante es que los gases nobles, excepto el helio, tienen 8 electrones en su capa externa. Lewis reconoció que los gases nobles son muy estables y no forman compuestos, como el helio, el neón, el argón, kriptón, el xenón y el radón. Basado en esto, Lewis formó la regla del octeto. Esta regla dice que un átomo es más estable cuando su configuración eléctrica, es decir, la distribución de sus electrones, se parece al gas noble. Esto significa que cuando un átomo tiene 8 octeto electrones en su capa de valencia exterior, es mejor consolidado. Gracias a la regla del octeto, Lewis fue capaz de establecer que los átomos reaccionan entre sí para formar las moléculas y de esta manera rodearse con 8 electrones. Por ejemplo, el átomo del cloro tiene 7 electrones, pero cuando dos átomos de cloro se unen, cada uno puede tener 8 electrones en su capa externa, como se muestra en la imagen. A continuación les voy a explicar las reglas de la estructura de Lewis para las moléculas. Pero antes, una molécula es el resultado de la combinación de dos o más átomos que comparten electrones entre sí. Para la representación de la estructura de Lewis de una molécula se siguen las siguientes reglas. 1. Los átomos se muestran por sus símbolos químicos. Por ejemplo, el cloro, su símbolo químico es el Cl. El hidrógeno, su símbolo químico es una H. 2. Los enlaces covalentes se dibujan como líneas conectando los átomos participantes. Por ejemplo, un enlace simple es una línea, un doble enlace son dos líneas paralelas y un enlace triple son tres líneas paralelas. 3. Los electrones solitarios, es decir, los que no se comparten con otros átomos, se marcan como puntos, como se muestra en la imagen. 4. El hidrógeno se llena su capa de valencia con solo dos electrones. Les
Aquí tenemos un ejemplo que es la estructura de Lewis del ácido clorhídrico con su simbología HCl. Como se muestra en la imagen, tenemos al principio un H, el símbolo atómico del hidrógeno, H, dos puntitos, que son el electrón de valencia del hidrógeno y un electrón de valencia del cloro. Y vemos que el cloro tiene sus 7 electrones. Después, cuando ya se aplica la estructura de Lewis, vemos que se conectan los 2 electrones y estos se conectaron mediante una línea recta paralela, recta junto con el cloro, formando su octeto. Como podemos ver en la imagen, podemos observar el ejemplo de nuestro compañero Kevin. Así es como debe de quedar finalizado el ejemplo. Continuando con el segundo ejemplo, vemos que el agua H2O está formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, tal y como vemos en la segunda imagen. El tercer ejemplo es el dióxido de carbono, CO2. Está formado por un átomo de carbono, C, y 2 átomos de oxígeno, como podemos ver. El tercer ejemplo es el nitrógeno molecular. Está formado por 2 átomos de nitrógeno. Ya quedando claro qué es la estructura de Lewis, quién la creó y para qué se utiliza día a día, podemos entender que la estructura de Lewis es una forma de mostrar los electrones de cada capa exterior de un átomo. Les agradecemos de todo corazón su atención a nuestra breve explicación de Lewis. Que tengan un buen día y excelente inicio de semana.